Buenas tardes, me llamo Lucas y hoy les voy a hablar sobre la identidad de los vascohablantes. En particular, los nuevos vascohablantes de hoy. Para darles un poco de contexto en por qué quise investigar esta presentación. Soy vasco y mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos son todos del País Vasco. Mi abuela de Lanciego, Álava, y mi abuelo de Villabueno, Álava, dos pueblos en el pueblo vasco, el País Vasco, que puedes ver Álava. Y eso es una gran razón por qué quería hacer esta presentación. Adicionalmente, yo quería saber más de mi identidad. Ahora les presento las preguntas de investigación. ¿Cómo ha afectado la historia de España a las identidades del pueblo vasco moderno? ¿Existen diversas identidades vascas que piensan de sí mismos y de los demás? Y finalmente, ¿qué papel desempeña la lengua vasca en la preservación de la identidad vasca hoy en día? Y estas preguntas han guiado en cómo hice mi investigación, y lo que encontré son estas fuentes. Aquí hay 3 estudios. El primero trata sobre la historia de la relación y las dinámicas entre el País Vasco y España y Castilla. La segunda trata sobre los nuevos vascohablantes y sus identidades lingüísticas y la legitimidad de su identidad vasca. Y finalmente hay un estudio sobre los profesores y estudiantes, 3 de cada uno, y sobre el multilingüismo con el español, el inglés y claramente el vasco, y las identidades lingüísticas de cada uno y cómo afecta aprender esas lenguas en el País Vasco. Para conocer lo que es la identidad vasca hay que conocer la historia. Y los vascos han sido en el centro de debate sobre lo que es ser español, porque étnicamente son diferentes de los españoles. Este artículo presenta el problema vasco que empieza en los últimos años del siglo XIX y empieza a pintar a los vascos como enemigos poderosos. ¿Qué significa? Que los vascos están tratando de separar de España, y hay que someter su identidad, su lengua, su cultura, exigir que se use castellano como lengua oficial. Así que hay mucho conflicto entre los vascos y los castellanos hasta que culminó en los 1936 la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y esto permitió la formación del primer gobierno autónomo vasco bajo la presidencia de José Antonio Aguirre. Después Trae de la esto, prohibición de todo lo que es vasco. Y con el franquismo, por 40 años del vasco, de la cultura, de la identidad, hasta que mi abuela no pudo aprender vasco por el temor de que la encarcelarán. Así que cuando cae el régimen de Franco, empieza un movimiento de nacionalismo en la comunidad vasca, y con eso nació la ETA, que es una organización vasca que usaba la violencia y la nación vasca para luchar por la identidad vasca. Ahora, hoy en día, no existe la ETA, por suerte, y hay un paz y un entendimiento entre España y el País Vasco, donde históricamente faltaba.
Esto deja a los nuevos vascos luchando para recuperar una lengua y una cultura que están amenazadas por las lenguas dominantes como el español y el inglés. Así que lo que vemos ahora son 3 identidades de vascohablantes. Hay el Euskaldun Zarak, que es el hablante nativo de mayor edad, y el Euskaldun Berri, que es el que ha aprendido euskera como segunda lengua, y el Euskaldun, que es simplemente el vascohablante. En este estudio entrevistaron varias personas de varios niveles de euskera en diferentes ciudades del País Vasco, y una de las preguntas que preguntaban era ¿qué tipo de vasco hablante eres? Con esto los investigadores estaban interesados en si nuevos hablantes de vasco fueron juzgados sobre su nivel de conocimiento de vasco. Y lo que encontraron es que para mucha gente depende de dónde viven. Por ejemplo, si viven en Vitoria, donde solamente 22.7% de la población son bilingües en euskera y español, en contra como en Sumaya, 71.6% de la población pueden hablar euskera. Y eso contribuye mucho en la identidad y la legitimidad en su identidad vasca. Adicionalmente, si se habla en el trabajo, contribuye también, porque eso es más práctica. Además, encontraron que la identidad vasca está fluido sobre si puedes hablar un dialecto de vasco. Por ejemplo, todos que aprenden vasco en la escuela tienen que aprender la batua, que es la estandarización del vasco, pero suena muy formal y no se usa tanto entre familia y amigos como los dialectos. Los euskaldunberis, que son los vascohablantes más principiantes, sientan menos vinculados con su identidad vasca porque hablan más español y su vasco no es tan bueno como los euskalduns o los euskaldun zaraks. Sin embargo, las identidades no son fijas. Si sos un euskaldun berri, puedes avanzar a euskaldun, pero los euskaldunes, que son los vascohablantes normal, sencillamente, no podían autodefinir su nivel de hablar como nativo o euskaldun zahara porque no aprendieron el vasco de su familia, lo aprendieron en la escuela. Y los investigadores del estudio atribuyen este fenómeno a la ideología de la lengua materna, que dice que la identidad lingüística de una persona está adjuntada a la lengua que aprenden en la casa cuando son chicos. Y esto nos transforma al estudio sobre identidades lingüísticas en la escuela, de escuelas que incorporan vasco. Esta investigación trata de 3 estudiantes, Aitana, Oscar y Koldo, y sus maestros de lengua, inglés, castellano y vasco, euskera. Así que mayormente esta investigación es cualitativa. La investigación habla sobre el fenómeno de depredadores de lengua. Lo que esto significa es la necesidad de adoptar una actitud defensiva contra ellos, el español y el inglés, para proteger la lengua minoritaria, que es el vasco, la euskera. Y con este fenómeno hay 3 tipos de escuelas en el País Vasco. Hay el modelo A, donde se hable totalmente en español, más 4
o 5 horas por semana de vasco. Modelo B, que es 50% vasco, 50% español. Y modelo D, que es total vasco con 4 o 5 horas de español. Y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas y diferentes metas en que quieren cada estudiante lograr. Siguiendo con la investigación, el inglés era usado como clave internacional. El castellano se usaba como idioma primaria y la euskera se usaba mayormente en situaciones formales como una escuela o como para coldo se usaba a veces en situaciones informal con familia y amigos. Pero como mencioné antes, depende de la frecuencia en que te encontrás hablando con nativos vascohablantes. Interesantemente, el maestro de español ve el vasco como idioma con menos valor comparado con el español e inglés. Por el otro lado, el maestro vasco quiere que el vasco es el idioma dominante en las escuelas. Así que hay ese conflicto en el sistema educativo en el País Vasco. Ahora, para hablar un poco de la metodología de estas investigaciones, la mayoría de ellas usaban datos cualitativos con grupos focales, relatos individuales y anécdotas. Los investigadores con estos datos cualitativos pueden concentrar en un objetivo específico. Por ejemplo, en el estudio en lo que hablaba últimamente, se podía enfocar en las identidades lingüísticas. También usaron una investigación cuantitativa como para contextualizar la investigación y usaban estadísticas y encuestas. Por ejemplo, las estadísticas que usaron de las poblaciones que hablaban vasco. Y últimamente hay la investigación de archivos e historiografía, como documentos, libros históricos y fuentes primarias, y eso se usa en la primera investigación. Y mis conclusiones son que la historia de los vascos en el último siglo ha generado una urgencia para revitalizar la lengua. Eso es evidente con el número de hablantes que han crecido un 100% en los últimos 40 años. Otra conclusión es que si bien existen diferentes identidades vascas con distintos niveles de dominio de la euskera, todas intentan mantener su identidad como vascas. Y últimamente, poder hablar euskera es muy importante para la confianza de una persona en su identidad cultural.